creo que es muy importante saber, porque siempre lo nombramos nosotros, hablamos del sionismo como el enemigo principal, etc. Hay varios enemigos, este es el principal, pero hay otros más. Pero considero que es necesario saber qué es realmente el sionismo, de dónde surge su poder, cuáles son las formas que tiene de conseguir someter a los países, someter a los pueblos, porque el sionismo no solo es fuerte en Palestina, es parte de su poder. Pero cómo surge el poder del sionismo, eso es lo importante de analizar. Y no podemos nosotros analizar el sionismo al margen de la historia, sino que a través de la historia. El rol que jugó el sionismo, que juega el sionismo, y el rol que juega y que ha jugado en el surgimiento de este sionismo, y digo este sionismo porque hay otro sionismo que es anterior al sionismo judío, que es el sionismo cristiano. Y se mencionaban como sionismo, claro, al monte Sión por el monte Sión en Jerusalén, pero el sionismo es la expresión de una realidad histórica que nace y confluyen intereses comunes con el sionismo cristiano que terminan fusionándose hasta el día de hoy. Por ejemplo, y voy a partir analizando lo más rápido que se pueda, porque este es un tema que costó 40 años de estudio, debo resumirlo en 15 minutos. Entonces, un poco complejo. El tema es que la caída y el término del proceso de la estructura feudal de las sociedades, cuando surge la pequeña manufactura, entonces surgen elementos que van creando el sistema capitalista. Y en ese sistema capitalista aparece inmediatamente el prestamista, que después es el dueño del capital financiero. Hoy en día podemos hablar del capital usurario. Ese capital financiero que se adhiere al nuevo sistema va creando fuentes de poder económico que terminan por controlar el 100% del capital financiero y bancario europeo hasta el día de hoy, el 100% del capital financiero y bancario norteamericano. Son 7 familias que controlan no solo eso, controlan 52.000 transnacionales. Y en ese control de las 52.000 transnacionales que hay, esas transnacionales a su vez tienen filiales y tienen inversión en diferentes países. Y si empezamos a analizar cada una de estas, nos vamos a encontrar, por ejemplo, que hay países que venden petróleo, que tienen compañías que venden petróleo, pero que no tienen petróleo. Shell, Chevron, Exxon y todas estas empresas, ¿que dónde sacan ellos eso? En su alianza con los capitales financieros de las monarquías feudales árabes. Entonces, las monarquías feudales árabes aparecen entrelazadas con el capital financiero sionista e invertido en estas 52.000 transnacionales. Entonces, de repente dicen, no, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes son traidores. No, no son traidores. No tienen los mismos intereses nuestros, ni son de los nuestros. Por lo tanto, no nos traicionan. Simplemente hacen lo que tienen que hacer. Ahora, desarrollado el capitalismo y los primeros judíos prestamistas y sionistas al interior de ese capitalismo se van expandiendo por todos los continentes en la medida que el capitalismo se desarrolla y pasa a una etapa de colonialismo. Cuando la contradicción interna en cada país, en el sistema capitalista, se satura, entonces buscan fuentes de materias primas de mercado y de mano de obra en las colonias. En el primer lugar donde se desarrolló este capitalismo fue en Europa. Y es por eso que Europa son donde ha surgido el colonialismo. No ha habido, Argentina no ha venido a colonizar Europa, pero Europa ha colonizado América Latina, África, Asia, Medio Oriente. Entonces existe este colonialismo producto de la expansión del capitalismo e inserto dentro del capitalismo el sionismo que controla, como digo, el capital financiero y el capital bancario. Ahora bien, estallada la Primera Guerra Europea, no fue mundial,
esta guerra europea, los sionistas le ofrecen, porque Francia, Reino Unido creían que la guerra iba a durar 4 meses, duró 4 años. Le ofrecen financiar el resto de la guerra a cambio de que ellos le den un territorio. Dicho sea de paso, ese territorio ya lo habían definido ellos en el año 1897 en el Congreso Basilea. Y aquí hay algo importante. Quien lea las actas del Congreso Basilea va a ver que la primera opción era la Patagonia argentino-chilena. La segunda opción era Madagascar. La tercera, Uganda, y la cuarta, Palestina. Si ellos hubieran tenido alguna razón histórica sobre Palestina, Palestina habría sido la única opción y no la cuarta. Eso desmiente todos los argumentos sionistas de su derecho sobre Palestina. Ellos, ¿por qué decidieron durante la Primera Guerra Palestina? Porque necesitaban controlar el único capital financiero y bancario que no tenían en sus manos, que era el capital financiero y bancario del Imperio Otomano. Por eso necesitaban estar en el corazón de Asia Occidental, desde allí. ¿Por qué necesitaban un Estado ellos? Si ellos nunca necesitaron un Estado, porque querían un Estado para los judíos, que dicho sea de paso, y seguramente después Martín podrá reafirmarlo, el peor enemigo del judaísmo es el sionismo. Ojo con eso. Porque transforma la religión judía en un concepto nacional, la circunscribe a un marco territorial y le da la exclusividad y convierte a Dios racista, además de convertir a Dios en agente inmobiliario que anda regalando territorio. Y por otro lado, convierten a Dios en racista que habla de un pueblo elegido. También hay una serie de falsedades de los mitos fundacionales del sionismo que para tratarlo es bastante largo, lo voy a omitir ahora. Pero sí dejar que eso al pueblo elegido es una palabra que ustedes la van a ver mucho en los escritos antiguos, sobre todo en arameo, el Israel, que es el Israel, el creyente de Dios, no es el pueblo elegido de Dios. Ojo con eso. Cuando hablan del pueblo de Dios, es el pueblo que creía en ese Dios único, el Dios monoteísta en una época histórica donde se creían en 50, 100, 200 dioses. Bueno, volviendo atrás, en esa Primera Guerra Mundial, europea, los sionistas se comprometen a terminar de financiar la guerra y también a meter a Estados Unidos en la guerra, que Estados Unidos no quería ir a la guerra. Eso demuestra el tremendo poder que ellos tenían allí. ¿Qué ocurrió con eso? Que terminada esa guerra, Estados Unidos ofrece reconstruir e invertir en esos países a través de préstamos para reconstruir las economías. A cambio, ¿cómo pagarían esos países una deuda que era imposible de pagar para ellos? Con el 51% de las empresas que tenía Francia y Reino Unido en América Latina. Así Estados Unidos se hace el control y produce la dependencia de América Latina hacia Estados Unidos sin disparar un tiro. Ya lo habían hecho los colonialistas anteriores. Posteriormente, se sigue desarrollando el capitalismo de una manera cada vez más trascendental en la historia de los pueblos, y viene la segunda contradicción europea que lleva a la Segunda Guerra Europea. Esta Segunda Guerra produce exactamente el mismo efecto. Economías europeas completamente destruidas. Y terminada esta guerra, aparece nuevamente Estados Unidos ofreciendo el Plan Marshall. ¿Quién ofrece el Plan Marshall? El gobierno norteamericano, pero quien lo ejecuta era la banca Morgan Stanley. 7 familias judías sionistas controlan todo el capital financiero mundial y todo el capital bancario mundial, exceptuando Venezuela, Cuba, Irán y Rusia. El resto de los países, China, el resto de los países lo controlan entero. Ese es el poder del sionismo
que coloca a los gobiernos de rodillas porque son dueños del capital financiero mundial. A través del Plan Marshall, que lo propone Morgan Stanley, apoyado por los Rothschild, por Rockefeller, por Montefiore y por ahí tengo anotado otros aquí, Warburg, Lehman y Marcus Goldman. ¿Qué pasa con eso? Que cuando Estados Unidos hace ese Plan Marshall, se repite la fórmula. ¿Cómo pagamos una deuda que era imposible de pagar? A través del 51% de todas las empresas que tenía Francia, Reino Unido, en África, Medio Oriente y Asia. Así nace con la mayor fuerza el imperialismo. Vale decir, el sionismo nace y crece por el imperialismo, por el colonialismo, perdón, luego por el imperialismo, nace por la existencia del capitalismo, y muchas veces nos vamos a preguntar, ¿cómo podemos derrotar entonces al sionismo si tiene tan tamaño poder? Hay una sola fórmula, que es luchar en contra del sistema capitalista. Es la única forma de derrotar al sionismo. Y el sionismo es enemigo del judaísmo, como es enemigo del pueblo palestino, y ambos, judíos y palestinos, tienen que luchar contra el sionismo. Si son víctimas, el judío engañado, el judío arrastrado, mal educado en el sentido de la transformación de sus valores, no en sentido peyorativo. Ese es parte de una lucha en contra de este capitalismo mundial. Es eso. El sionismo es la misma fuente, es la misma forma, la misma mentira y los mismos mitos fundacionales que tuvo las cruzadas. Y voy a retroceder a la justificación del sionismo cristiano, y por eso que están tan aliados. Son aliados por los mismos intereses, no porque los evangélicos o los cristianos sionistas crean en que Dios les prometió la tierra y que el Estado de Israel es el pueblo de Dios. No. Hay una comunidad de intereses. A los sionistas cristianos no les interesó jamás Dios, ni les interesó Cristo, ni nada. Ellos hicieron las cruzadas para aliviar al sistema feudal de la presión de los siervos y de la presión que ejercía la pequeña manufactura. Porque en ese momento el sistema capitalista era revolucionario, porque ya se omitía el siervo a la gleba, se omitía el esclavo y pasaba a ser asalariado. Y la gente quería ser asalariado, no quería ser esclavo ni súbdito de nada. En ese proceso de destrucción del sistema feudal, ¿cómo lo hacen? Los feudales, con la iglesia, siempre acompañando al poder y generalmente el poder malo, la iglesia allí crean lo que se llama el edicto del rescate del Santo Sepulcro. ¿Por qué? Porque no en vano la primera cruzada era la cruzada de los pobres, porque sacaban toda la presión social del sistema feudal que presionaba el feudalismo y lo llevan a combatir a Asia contra los otomanos. El rescate del Santo Sepulcro era la consigna. 200 años duró el reino cristiano de Jerusalén. Lo único que se les olvidó fue el Santo Sepulcro, porque quedó allá mismo y ahora todavía ni lo encuentran. Entonces, el tema es que el sionismo utiliza la religión judía para tener esa carne de cañón y mano de obra que les ayuda en todos los países del mundo. Estoy en la hora, tú me tiras del cordón nomás. Ya. Y el sionismo cristiano, que utilizó la religión exactamente para lo mismo. La lucha de los pueblos por la libertad exige una Palestina única, sin oprimidos y opresores, sin ocupantes y ocupados, sin explotados ni explotadores, sin colonos ni colonizados. Una Palestina laica, democrática y ojalá socialista. Gracias.